Bienvenidos a todos a este tutorial número 27, mi nombre es Eden y en este tutorial voy a explicar la herramienta de pincel. ¿Se puede pintar en After Effects? Sí. ¿Es el mismo concepto de pintura que se tiene, por ejemplo, en otros programas como Photoshop? No. ¿Por qué digo esto? Porque si intentáis utilizar After Effects como Photoshop vais a ver que no vais a poder y va a ser muy complicado. No es una herramienta que esté pensada para pintar, sino que la herramienta de pincel que tiene After Effects está pensada para servir de soporte a otros efectos y a otras metodologías. Vamos a ver dónde se esconde esta herramienta. Vamos a irnos a la paleta, a la pestaña de Windows, aquí en el menú de arriba. Vamos a ir al esto de aquí, Paint, pintura, sería comando 8, control 8 en Windows seguramente. Pincháis sobre este menú y aparecerá esta paleta, la paleta de pintura, que se acompaña también de una paleta de pinceles. Vamos a buscar la paleta de pinceles que está aquí, Brushes, que sería comando 9 o control 9 seguramente en Windows. Pinchamos sobre ella y vemos que aparece también la herramienta de brochas. Vamos a ponerla aquí arriba, ahí, y vamos a llevarnos la paleta de pintura aquí arriba, ¿vale? Temporalmente, mientras, bueno, lo podemos meter aquí. Acordaos, arrastrando desde los puntos, la podemos meter aquí. Vale. Así nos estorba con la parte de aquí abajo y podemos ir viendo las diferentes opciones que tiene. Bueno, como veis, la selección de brochas es bastante similar a Photoshop. Tiene diferentes grosores y diferentes durezas, así como inclinación. Aquí abajo podéis ver pinceles más inclinados o menos. Y bueno, vamos a describir primero los pinceles así rápidamente y brevemente porque creo que son autoexplicativos los diferentes parámetros. El parámetro de diámetro pues indica el grosor que tiene dicho pincel. El ángulo es la inclinación. Recordad que una inclinación en un pincel redondo no tiene sentido. Para ver la inclinación tenemos que quitarle redondez. Roundness sería la redondez. Lo que haría es provocar un pincel ovalado. Podemos ahora sí aplicar el ángulo y veremos cómo gira. La dureza es el feather o el calado en inglés. Cuando le reduzco dureza, pues aumenta el feather, el calado. ¿Lo veis? Y luego el espaciado. El espaciado, si venís de programas como Photoshop, podéis ver que cuando se dibuja con un pincel lo que hace es hacer una sucesión de topos de ese mismo pincel de forma más o menos junta, ¿no? Más o menos reiterada. Entonces, haciendo uso del parámetro de espaciado, vamos a poder aumentar o disminuir el espacio que hay entre cada una de las aplicaciones del mismo pincel. En la zona inferior de la paleta de brochas tenemos el apartado dedicado a las dinámicas de brocha que se pueden usar únicamente si tenemos una tableta gráfica y un pincel sensible a la presión. Tened en cuenta que dependiendo del tipo de pincel y de tableta que tengáis tendréis unas opciones u otras. En el caso de tener una tableta Wacom con un pincel sensible a la inclinación y a la presión, pues podréis hacer uso de estas dos opciones, presión e inclinación, tilt, en inglés es inclinación, y podréis modificar, por ejemplo, en este caso, el tamaño de la brocha, el diámetro. Cuanto más apretéis, más grande será el pincel, cuanto menos, pues más pequeño. Y lo mismo puede ocurrir con la inclinación. Si inclináis más el pincel, pues más grande será el diámetro de la brocha, y si lo inclináis menos, pues más pequeño. Si tenéis un lápiz del tipo aerógrafo, que tienen una pequeña rueda en el propio pincel, podéis utilizar también la característica esta de Stylus Wheel para modificar el parámetro al que lo apliquéis. Voy a poner la opacidad al 100%, el flujo del pincel al 100%, voy a seleccionar un color blanco y voy a poner un pincel redondo estándar con un tamaño, un diámetro de 19. Si yo ahora intento pintar sobre esta capa, vamos a ver que no me es posible, y esto es debido a que ahora mismo tengo un panel visor del tipo composición y yo lo que necesito es un visor del tipo capa. ¿Cómo puedo abrir un visor del tipo capa? Pues es muy sencillo, únicamente tengo que hacer doble clic sobre la capa y se abrirá un visor del tipo capa. Fijaos aquí arriba donde pone Layer, dos puntos, esto me está indicando que este
panel visor es del tipo capa y sin embargo en el otro, en el anterior, el panel visor era del tipo composición. Ahora sí, con el panel visor del tipo capa, si yo hago un trazado, veis que funciona perfectamente. Muy bien, voy a explicar brevemente lo que es la diferencia entre opacidad y flujo. Si yo reduzco la opacidad, por ejemplo, a un 20% y hago un trazado y paso varias veces sobre ese mismo trazado, fijaos que el trazado no aumenta de opacidad, no se hace cada vez más sólido, aunque yo pase muchas veces sobre el mismo trazado. Esto es debido a que el limitador de opacidad está funcionando y está aumentando la opacidad como máximo a un 20%. Da igual las veces que pase sobre el mismo trazo. Si por el contrario yo lo que hago es aumentar la opacidad al 100% y reducir el flujo de pintura a un 20%, podríamos pensar que pasa lo mismo, pero la diferencia es que si yo paso varias veces sobre la misma zona, fijaos como la zona cada vez se va volviendo más y más opaca hasta llegar como máximo al 100%, que es lo que está puesto ahora como limitador. Esa es la diferencia principal entre el flujo y la opacidad. Pues muy bien, hemos hecho dos trazados en After Effects con la herramienta de pincel. Lo bueno que tiene la herramienta de pincel y lo que la diferencia de otras herramientas de pincel, como por ejemplo de Photoshop, es que el trazado lo voy a poder modificar a posteriori. Es decir, el trazado es un trazado vectorial. Vamos a ver cómo puedo acceder a las opciones de estos dos trazados que he hecho. Si voy desplegando dentro de la capa de Dark Gray Solid, vamos a ver que encuentro el efecto de pintura y los dos trazados. El trazado 1, que sería este Brush 1, corresponde a este trazado de aquí, y el Brush 2 corresponde a este otro trazado de aquí. La duración de estos trazados, ahora iremos viendo cómo la podemos definir. Vamos a ver que en estos trazados tienen multitud de opciones para modificar. Por ejemplo, podemos decir que si queremos cambiar el diámetro del pincel, el ángulo, en fin, todos estos parámetros que habíamos definido a priori en la herramienta de brochas los vamos a poder cambiar a posteriori en las opciones que me dan los efectos. Muy bien, pues vamos a coger, eliminamos estos dos trazados de prueba y vamos a ir viendo qué opciones más me da la herramienta de pintura. La siguiente opción después del flujo y la opacidad es el modo, son los modos de fusión, que todavía no los hemos explicado, lo dejaremos por ahora en stand-by. Los tipos de canales a los que afecta el trazado, los strokes, podemos elegir entre afectar al RGB y al canal alfa, al RGB únicamente y únicamente al canal alfa. Ahora mismo vamos a dejarlo como estaba en RGB y el canal alfa. Y luego vamos a ver lo que es más interesante quizá, que es el apartado de duración. El apartado de duración me brinda diferentes opciones. La opción constante, si yo hago un trazado con la opción constante, vamos a ver lo que ocurre aquí. Hago por ejemplo un círculo o una espiral y vamos a ver que el trazado este se mantiene constante desde donde está mi timeline, que es esto de aquí, esta línea, hasta el final de la composición. Fijaos en esta línea roja y vemos que se va a mantener constante durante todo este tiempo. Muy bien, voy a eliminar este trazado y voy a cambiar la opción, por ejemplo, al modo escritura, Write On. Si yo ahora creo un trazado en este modo, voy a hacer por ejemplo la misma espiral y vamos a ver que si ahora avanzo el cursor, fijaos que ha desaparecido, pero si voy avanzando el cursor, el timeline, vemos que se crea el mismo efecto de pintura aplicado a la composición, pero como si fuese una animación. Si yo quiero modificar la duración de este trazo, si quiero hacer que se pinte más rápido o más lento, únicamente tengo que ir desplegando las opciones del trazado y voy a encontrar que se ha animado el parámetro de End. Y lo que tengo que hacer es, para hacerla más rápida, pues mover el keyframe final hasta el principio y se va a conseguir una pintura más rápida. Hacia la derecha, pues más lenta. Muy bien, vamos a eliminar este trazado también. Vamos a seguir viendo opciones. La siguiente opción es crear únicamente un fotograma con un trazado. Esto aquí no lo he borrado bien. Ahora, si yo creo esta otra espiral va a tener una duración de un fotograma. Fijaos que si me voy un fotograma hacia atrás desaparece, si me voy un fotograma hacia adelante también desaparece.
Muy bien, y la última opción a tener en cuenta es el modo personalizado. Con el modo personalizado yo puedo definir cuántos fotogramas va a tener cada trazo que yo haga. En este caso hay 10 fotogramas, por lo tanto si yo hago ahora un trazado, este trazado va a tener una longitud de 10 fotogramas. Si yo ahora hago un segundo trazado, este otro trazado va a tener una duración también de 10 fotogramas, y así sucesivamente. Se van a ir creando trazados de 10 fotogramas de duración. Si yo quisiera sustituir un trazado por uno nuevo, únicamente tengo que seleccionar el trazado en cuestión que quiera cambiar. Fijaos, voy a cambiar el trazado número 2 y voy a volver a pintar otro trazado diferente, y vais a ver que se va a sustituir uno por otro. Muy bien, pues vamos a hacer una recapitulación de todo lo importante con referente a los pinceles. La herramienta de pincel no es una herramienta como Photoshop para hacer dibujos ni cuadros, es una herramienta de asistencia para hacer más cosas. Es importante tener seleccionado el panel visor de capa, no el panel visor del tipo composición, porque si no, no vamos a poder pintar. Cualquier parámetro que hayamos definido en brocha, en el tipo de brocha, se va a poder cambiar a posteriori en los efectos. Y la ubicación del timeline importa a la hora de crear los diferentes strokes, los diferentes trazados. Pues hasta aquí este tutorial número 27, espero que haya sido útil. Nos vemos muy pronto en el número 28. Un saludo a todos.